Bienvenidos brujos y brujas a este canal. Mi nombre es Selene y estás en el canal de Alma de Jimban. Es el mes de noviembre y ya huele a otoño, a la estación de las brujas. Hoy os voy a hablar acerca del modo general con que las brujas realizaban sus maleficios sobre todas las criaturas, utilizando sobre todo los sacramentos de la Iglesia. Vamos a mostrar cómo realizaban sus maleficios empleando sacramentos y sacramentales. En una ciudad que resulta mejor no nombrar para obedecer a la caridad y a la razón, una bruja recibió el cuerpo de Cristo. Después, marchándose inmediatamente, puso su velo ante la boca y extrayendo el cuerpo de Cristo lo depositó sobre un lienzo. Según la indicación del demonio, lo arrojó en una marmita en la que había un sapo. Después lo ocultó bajo la tierra en el establo, cerca del granero, con otras muchas cosas de las que se servía para sus maleficios. A veces colocan, como se ha dicho, figurillas de cera bajo el mantel del altar. Otras veces son sustancias aromáticas. Después las ocultan bajo el umbral de la casa con el fin de que a su paso se encuentren embrujados aquellos para quien han sido puestos estos instrumentos. Las hijas de las brujas también eran acusadas de ser sospechosas de prácticas de este tipo por ser imitadoras de sus madres. El motivo era para conseguir de modo seguro el aumento y supervivencia de su perfidia. Según el relato, las niñas de 8 o 10 años también podían promover tempestades y tormentas. En el ducado de Suabia, un aldeano había decidido ir al campo con su hija, de apenas 8 años, con el fin de ver los sembrados de trigo. Ante la sequía de la tierra, comenzó a lamentarse y a desear la lluvia, diciendo: «¡Ay, cuándo vendrá la lluvia!». La niña, oyendo las palabras de su padre, le dijo con toda la sencillez de su corazón: «Padre, si quieres que llueva, voy a hacerlo inmediatamente». El padre, estupefacto, le preguntó: «¿Pero cómo? ¿Es que tú sabes provocar la lluvia?». La niña respondió: «Claro, y no solo sé provocar la lluvia, sino también el pedrisco y la tormenta». El padre le preguntó: «¿Quién te lo ha enseñado?». Ella respondió: «Mi madre, pero me ha pedido que no se lo diga a nadie». El padre le preguntó: «¿Y cómo te lo ha enseñado?». «Me llevó un maestro que siempre está allí para responder a mis preguntas». El padre: «¿Tú le has visto?». Ella respondió: «He visto hombres que entran y salen en casa de mi madre, y cuando le pregunté quiénes eran, me contestó que son nuestros maestros, a quienes te he entregado y recomendado. Son protectores importantes y ricos». El padre, aterrorizado, preguntó si podía suscitar una tempestad a aquella hora. La niña contestó que sí, siempre que tuviera un poco de agua. Entonces el padre condujo de la mano a su hija hasta el torrente. «Ve», le dijo, «pero que únicamente caiga sobre nuestro campo». Entonces la pequeña metió la mano en el agua y en el nombre de su maestro, tal y como le había enseñado su madre, la removió. Y he aquí que la lluvia empezó a caer sobre el campo. Al verlo, dijo aún el padre: «Haz granizo, pero solamente sobre uno de nuestros campos». Cuando la chica lo hizo de nuevo, el padre, convencido por la experiencia, se fue a acusar a su mujer ante el juez. La mujer fue detenida, convencida del crimen y quemada. La niña fue reconciliada, consagrada a Dios y como consecuencia de ello fue en adelante incapaz de volver a realizar cosas semejantes. Sigue el modo de cómo infieren diversos daños a los animales. Prosigue el relato de cómo causaban daño a los animales según el testimonio del inquisidor. Se decía que hasta en la más pequeña aldea las mujeres causaban el mal en sus vacas, las privaban de la leche y a menudo causaban la muerte del animal. La causa de todos estos actos eran los sortilegios. Algunas brujas durante la noche o en los días santos, por indicación del demonio, se sentaban en un rincón de su casa con un cubo entre las piernas, clavaban un cuchillo en la pared o sobre un poste y ponían la mano como si fueran a ordeñar. Invocaban entonces a su demonio familiar, siempre dispuesto a ayudarlas, y le proponían ordeñar en aquella casa a tal vaca más sana o más rica de leche.
El diablo entonces arrebataba la leche en un momento de las ubres de la vaca y la transportaba al lugar donde se encontraba la bruja, como si fluyera en el cubo. Estos actos eran realizados mediante invocación expresa e intervención del demonio. Durante la persecución de las brujas, también se inspeccionaron los domicilios donde la bruja causaba sus maleficios. Los hombres y los animales se decía que podían ser embrujados por el tacto y la mirada o por medio de un objeto maléfico que depositaban bajo el umbral de la puerta o del establo o junto al lugar donde los animales iban a beber. Podían ser huesos de animales de diversas especies y lo hacían en nombre del diablo y todos los demás demonios. Esto lo hacían cavando un hoyo y el diablo depositaba cosas desconocidas para ella. La bruja cooperaba poniendo la mano o dirigiendo la vista. De la misma forma que se describe el maleficio a animales, también se las acusaba de causar maleficios a los hombres en su voluntad hacia el amor o hacia el odio. Según las confesiones de las brujas, estos maleficios para el odio aparecían causadas por las serpientes, ya que la serpiente fue el primer instrumento del diablo y tras de su maldición inauguró la enemistad hereditaria entre él y la mujer. Por ello se comprende que las mujeres, que eran brujas, intentaban suscitar estas enemistades mediante las serpientes, poniendo la piel y la cabeza bajo el umbral de la puerta de la cámara o de la casa. Por esta razón, se les aconsejaba irse a vivir a la casa de otro. Hacían inspecciones de todos los rincones de la casa, las camas y los colchones, bajo los umbrales de las puertas para descubrir los instrumentos del maleficio, al mismo tiempo que sin dilación eran arrojados al fuego todos los animales embrujados y muertos. Convenía incluso que las camas y los vestidos fueran íntegramente renovados y que incluso se cambiase de casa. Con frecuencia, cuando los animales morían en masa como consecuencia de un maleficio, recomendaban que aquellos a quienes ocurrían estas cosas levantaran el suelo debajo del umbral del establo o del lugar donde bebían los animales, colocando uno nuevo previamente rociado con agua bendita. Las brujas confesaban con frecuencia que ellas ocultaban allí los objetos de maleficio. Confesaron también que a petición de los demonios cavaron un hoyo y que el mismo demonio colocó allí sus instrumentos. Normalmente cosas viles, una piedra, un palo, una rata, una serpiente. En el libro también se menciona a un personaje llamado el arquero brujo. Os hablaré de los arqueros brujos. Ellos eran hombres que obtenían la protección de algún señor o clérigo. Estos hombres que los protegían también eran juzgados por delito de herejía y apostasía de la fe. Eran privados de sus títulos, posesiones y otros honores y beneficios, además de que sus hijos eran privados hasta la segunda generación de cualquier cargo público. Se contaba que tomaban durante el oficio como diana para sus dardos una imagen del santo crucificado. Cada arquero brujo tenía 3 o 4 tiradas y por tanto clavaba igual número de dardos y en consecuencia podía matar a igual número de hombres. Dirigían su mirada y su voluntad a aquel a quien querían matar. Eran capaces de tirar un dardo con tal precisión que en el caso de que quisiera atravesar un denario colocado sobre la cabeza sin herir a ésta, podían hacerlo. Por lo que respecta a las otras 2 especies de brujos, se les reducía al mismo género. Ellos eran los magos que sabían encantar todas las armas para que no les causasen daño en absoluto, ni pudieran ser heridos mediante encantamientos y otras palabras sacrílegas. Cuenta otra leyenda que un caso ocurrido en la ciudad de Salamis, en la ciudad de Chipre, donde había un puerto, un día acertó a acostar allí un navío cargado de mercancías del que salieron los viajeros a fin de comprar vituallas. Entre ellos, un robusto joven se dirigió a la casa de una mujer que estaba situada fuera de la ciudad junto al mar. Le preguntó si tenía huevos para venderle. La mujer, mirando a aquel robusto joven extranjero, pensó que su desaparición levantaría menos sospechas entre los habitantes. «Aguarda un poco», le dijo, «y enseguida tendrás lo que quieres». Como se hacía de esperar y la puerta se encontraba cerrada por dentro, el joven se puso a llamar desde fuera, para que se diera prisa y no le hiciera perder el barco. La mujer trajo entonces algunos huevos, se los dio y le pidió que volviera a su casa en el caso de que
perdiera el barco. Él echó a correr hacia el barco que se encontraba en la orilla, pero antes de subir a bordo, como todavía no habían vuelto la mayoría de los compañeros, se puso a comer los huevos y a prepararse. Pero he aquí que al cabo de una hora quedó mudo y sin inteligencia. Como iba a contar después, veía cuánto ocurría a su alrededor, pero no podía hacerse una idea de ello. Entonces, cuando quiso volver a subir al barco, se vio rechazado a palos por los que estaban en él, que gritaban: «¡Mirad, un burro! ¿Cómo quieres subir al barco?». Rechazado de este modo, el joven, que comprendía las palabras de cuantos le tomaban por un asno, se puso a reflexionar y sospechó haber sido embrujado por la mujer, sobre todo por el hecho de que no podía pronunciar palabra alguna mientras que lo entendía todo. Intentó de nuevo subir al barco, pero nuevamente fue rechazado de él a golpes todavía más fuertes. Con el corazón lleno de amargura, tuvo que quedarse allí y contemplar cómo el barco se iba. Erraba de aquí para allá y todo el mundo le tomaba por un burrico, con lo cual no tuvo otro remedio que aceptar que todos le tratasen como a una bestia. Empujado por la necesidad, volvió a la casa de la mujer. Para subsistir, la sirvió durante 3 años. No hacía nada con sus manos, pero se le hacía llevar las cosas necesarias para la casa como la leña o el grano. Un consuelo le quedaba, aunque todos le tomasen por una bestia de carga, pero las brujas que allí vivían solas o en grupo le reconocían por lo menos los derechos de hombre auténticamente humano y en su manera de ser y en su comportamiento. Así pues, 3 años transcurrieron de esta guisa. El 4.º año, al entrar un día en la ciudad antes del mediodía, seguido de lejos por la mujer, pasó cerca de una iglesia en la que se celebraba la misa. He aquí que el joven oyó el tañido de las campanas que sonaba para la elevación del cuerpo de Cristo. Se volvió hacia la iglesia y, sin atreverse a entrar por temor de los golpes con que le habrían expulsado, se puso de rodillas fuera, doblando sus patas traseras, levantando sus patas delanteras por encima de su cabeza, de asno, como si levantase el sacramento. Unos mercaderes genoveses repararon en el prodigio, se pusieron tras el borrico prendados de aquella maravilla, pero la bruja llegó para hacer caminar al burro con su palo. Como en estas regiones de este tipo de sortilegios se practicaban más que entre nosotros, el juez, a instancia de los mercaderes, hizo prender al asno junto con la bruja. Interrogada y puesta en cuestión, ella confesó el crimen. Prometió restituir al joven a su primitiva forma si se le autorizaba volver a su casa. De hecho, fue liberada, volvió a su casa y el joven recuperó su primitiva forma. La bruja fue arrestada de nuevo y recibió el castigo de sus crímenes. El joven partió de nuevo con enorme alegría para su país. En Suabia, el 1 de mayo, antes de la salida del sol, las mujeres salían de la aldea, volvían con ramos cogidos a los árboles de los bosques, ramos de sauce u otros enramados. Los trenzaban en forma de corona y los colgaban a la entrada del establo, asegurando que, con ello, durante el resto del año, todos los animales estarían libres de maleficio. Si una mujer el 1 o el 2 día de mayo, sin prestar atención a si se trata de la aurora o del crepúsculo, se ponía a recoger hierbas y ramas mientras recitaba el Padre Nuestro o el símbolo de la fe, podía colgar sobre la entrada del establo sin ser acusada de herejía. Lo mismo ocurría con aquellos que erigían en medio de las viñas o las tierras una pértiga con la señal de la cruz y los ramos o las flores bendecidos el Domingo de Ramos. Decían que aunque el pedrisco asolase las cosechas de los demás lugares, su campo se libraría de este ataque. También había mujeres que, para defender la leche, esto es, para evitar que las vacas se viesen privadas de ella a causa de algún maleficio, distribuían gratis a los pobres toda cuanta leche recogían el sábado. Aseguraban que, por medio de esta limosna, sus vacas estaban protegidas del maleficio y además producirían mayor cantidad de leche. Del mismo modo también, cuando las brujas querían privar a algún animal de su leche, tenían la costumbre de pedir en la casa en la que se encontraba el animal un poco de leche o mantequilla, con el fin de poder embrujar a continuación a ese animal mediante un artificio. Había otras mujeres que actuaban de otro modo. Cuando notaban que no conseguían sacar mantequilla trabajando la leche, se dirigían a casa de una bruja
por ver si podían allí conseguir algo de mantequilla. Con ella hacían 3 bolas, invocando la Santísima Trinidad, las echaban al recipiente donde estaban trabajando y conseguían eliminar todo maleficio. Como veis, en el terreno de las leyendas existen infinidad de supersticiones en torno a la figura y las obras de la bruja. Podríamos seguir relatando muchas más historias que se cuentan en la época. Ya os he contado algunas de las que aparecen en este manuscrito, pero si queréis más leyendas de este tipo, podéis dejármelo en comentarios. Me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!